Damos inicio a esta ceremonia con los honores a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Favor de tomar asiento. Preside esta ceremonia, conmemorativa al 87 aniversario de la expropiación petrolera, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le acompañan la licenciada Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina. Maestra Lucelena González Escobar, secretaria de Energía. Licenciada Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia de la República. Doctor Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos. Maestra Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidente honorífico de la Fundación para la Democracia. Y el ingeniero Luis Ricardo Aldana Prieto, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. También nos acompañan integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México, invitados especiales, así como representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por Internet a través de redes sociales. Reciban todas y todos la más cordial bienvenida. A continuación, se presentará un video con motivo del 87 aniversario de la expropiación petrolera. Estamos en la refinería de Dos Bocas,
Estamos ahorita al pie de la que es la reformadora, la quinta más grande del mundo. Ustedes pueden apreciar la magnitud de la obra, es una obra colosal, es una reformadora, una planta que nos va a permitir producir gasolina de muy alta calidad, la mejor que se produce en México. Ahorita, como ustedes están viendo, aquí hay un depósito que estamos cargando los catalizadores para poder hacer que trabaje la reformadora, y a partir de ahí podemos ya estar produciendo la gasolina premium. Esta planta es una de las más modernas del mundo, es una planta que se hizo en un esfuerzo tremendo para construir la refinería de Dos Bocas y ya nos está dando resultados. Ahora tenemos la coquizadora, que es la planta, una de las plantas más importantes del complejo. Esta es una planta que es capaz de tratar 130,000 barriles de fondo de vacío, que es lo que queda de las otras plantas, que es la parte más oscura, digamos, de lo que queda en los diferentes reactores de la refinería. Es el aceite más pesado. Aquí lo convertimos de líquido a sólido, y este es un combustible que sirve para consumo en plantas cementeras y en otras industrias. Esta planta nos permite destruir el combustóleo de la refinería. Esta es una de las coquizadoras más grandes del mundo, también aquí en la refinería de Dos Bocas, construida específicamente con la finalidad de contar con la conversión profunda de los hidrocarburos, lo cual nos permite aprovecharlos al máximo. Esta es también una obra que está dedicada también al pueblo de México en el rescate de la soberanía de Pemex. Pemex, por el rescate de la soberanía. Hace uso de la palabra la licenciada Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Buenos días a todas y todos. Presidenta Claudia Sheinbaum, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, toda su familia, a todo el gabinete, a todos los que hoy se encuentran en el Presidium. Hoy conmemoramos un acto de dignidad, de soberanía y de justicia social que transformó nuestra nación. Hace 87 años, la nación mexicana restableció soberanía plena sobre los recursos petroleros y con ello inició el desarrollo de una industria nacional que ha sido fundamental para nuestro país. Conmemorar nos permite impedir el olvido. Hace 87 años, un gran presidente, el general Lázaro Cárdenas del Río, adoptó una decisión histórica e irrevocable: recuperar para el pueblo de México el control de sus recursos energéticos, poniendo fin a décadas de explotación extranjera y de abusos contra nuestros trabajadores. El general Lázaro Cárdenas entendió que el petróleo era un recurso estratégico y elemento fundamental para la autodeterminación y el desarrollo nacional. Pemex es símbolo y baluarte de nuestra nación, que ha resistido todos los esfuerzos neoliberales para desmantelarlo, debilitarlo y privatizarlo. Pero no lo lograron. Pemex está de pie y se recupera como la más importante empresa pública de México, porque cada vez que lo intentaron, hubo un pueblo que se movilizó y defendió la soberanía de nuestros recursos naturales. Muchas de las que hoy estamos presentes, recordamos que en 2008 luchamos al lado de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, en el movimiento llamado Las Adelitas, que se opuso a la reforma energética de Felipe Calderón. Quiero también hacer un reconocimiento que en el gobierno del presidente López Obrador
se logró detener la privatización y fortalecer a Pemex. Y así como el general Lázaro Cárdenas defendió con firmeza los intereses del pueblo, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum encarna esa misma voluntad de transformación, de justicia social y de defensa de la soberanía. ¡Viva el general Lázaro Cárdenas! ¡Viva nuestra industria petrolera! ¡Viva México! Gracias. El doctor Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos, hará uso de la palabra. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Honorables miembros del Presidium, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, invitados especiales, compañeras y compañeros. Hoy nos reunimos para conmemorar la expropiación petrolera ocurrida el 18 de marzo de 1938. Se trata de un hecho histórico profundamente significativo que marcó el rumbo del país y nos consolidó como nación. Hace 87 años, el general Lázaro Cárdenas del Río tomó una decisión valiente, emblemática y trascendental: devolverle al pueblo de México el petróleo que por derecho le pertenece. Hoy, en este aniversario, nos honra la presencia de un testigo invaluable de aquella gesta patriótica, el decreto original firmado por el general Lázaro Cárdenas, que lo tenemos ahí en esa parte. Fue un acto de justicia. Intereses extranjeros explotaban el petróleo sin considerar el bienestar de mexicanas y mexicanos. Frente a la rebeldía de las compañías y su insumisión a las leyes mexicanas, el general Cárdenas hizo valer un principio fundamental: los bienes de la nación le pertenecen al pueblo y deben estar siempre al servicio del pueblo. Al mismo tiempo, fue una declaración de soberanía. Con la expropiación, México reafirmó su derecho a decidir sobre sus recursos naturales con total autoridad y autonomía. 13 meses después, el 7 de junio de 1938, se fundó Petróleos Mexicanos, con la finalidad de poner en práctica esos principios básicos. Nació Pemex al servicio de la patria. Con el tiempo, la grandeza de estos ideales fue socavada por políticas entreguistas disfrazadas bajo el discurso engañoso de la modernidad. Los intereses económicos dentro y fuera del país volvieron a la carga para despojar al pueblo de México de su riqueza. Durante los años negros del neoliberalismo, gobiernos apátridas y sumisos promovieron reformas para privatizar las actividades petroleras, al mismo tiempo que sometieron a Pemex a una política de saqueo y debilitamiento operativo y financiero. El resultado fue desastroso. La nación fue condenada a una peligrosa dependencia de la importación de combustibles, mientras que la empresa pública fue injustamente y deliberadamente estigmatizada, reducida a una narrativa de ineficiencia y crisis. Lo que debía ser motivo de orgullo nacional lo convirtieron en blanco de ataques sistemáticos que buscaban deslegitimizar su papel como pilar de nuestra soberanía y motor de nuestro desarrollo. En 2018, el pueblo de México dijo basta y comenzó la reconstrucción nacional. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador revivió los ideales de la expropiación petrolera, instauró una política de autosuficiencia, soberanía y seguridad energética, restauró la rectoría del Estado y emprendió el rescate de Petróleos Mexicanos. Hoy, en esta nueva etapa, durante el segundo piso de la transformación, redoblamos esfuerzos en esta tarea patriótica y visionaria. Bajo el liderazgo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y siguiendo sus instrucciones, hemos estado trabajando con dedicación y compromiso para restablecer y fortalecer el papel de Petróleos Mexicanos como una empresa pública al servicio exclusivo de la nación y del bienestar de las familias mexicanas.
Estamos arrancando o concluyendo los grandes proyectos iniciados durante la primera fase de la transformación. La refinería de Dos Bocas y las coquizadoras de Tula y Salina Cruz, 3 proyectos emblemáticos que nos permitirán alcanzar la autosuficiencia en productos petroleros. Al mismo tiempo, hemos contrarrestado la declinación natural de los yacimientos, estabilizado la producción y reducido el costo del barril extraído. En exploración, agregamos 3 descubrimientos con un volumen estimado en 100 millones de barriles, completamos pozos e iniciamos nuevas oportunidades, las identificamos, que suman recursos prospectivos estimados en 930 millones de barriles. El rendimiento de destilados en el Sistema Nacional de Refinación ronda el 60%. Es decir, ahora producimos más gasolina, diésel y turbocina que combustóleo y otros productos pesados de menor valor comercial. Hemos duplicado la producción de amoníaco, insumo básico para la elaboración de fertilizantes, y estamos reactivando la petroquímica. Combatimos sin descanso el robo y el mercado ilícito de combustibles. En el ámbito de la responsabilidad social, hemos apoyado la construcción de infraestructura, el equipamiento municipal y la recuperación de espacios públicos en Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. A lo anterior se suma la entrega de 10.300 toneladas de asfalto y alrededor de 4.5 millones de litros de combustible para Guerrero, Nayarit, y Oaxaca y Durango. Con 540 millones de pesos apoyamos el desarrollo comunitario y la sostenibilidad ambiental en las regiones donde Pemex lleva a cabo sus actividades. Con ánimo y disciplina institucional, hemos acompañado a la Secretaría de Energía, la máxima autoridad del sector, en la definición e instrumentalización de la política energética, así como en la construcción de nuevo andamiaje legal e institucional para poner el sector energético al servicio del pueblo, de acuerdo con los principios de soberanía, seguridad, bienestar, sustentabilidad y justicia. Asimismo, participamos de manera activa en la estrategia nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina en beneficio del pueblo de México. En nombre de Petróleos Mexicanos, quiero hacer un reconocimiento a los titulares de las Secretarías de Energía y Hacienda y Crédito Público, así como a sus equipos de trabajo, por el invaluable y comprometido apoyo que nos han brindado para mejorar la situación financiera de la empresa. Es justo y necesario reconocer su compromiso y entrega en el rescate de Pemex. Mis reconocimientos se extiende a la directora de la Comisión Federal de Electricidad por su apoyo y entusiasta disposición para el desarrollo de proyectos conjuntos. Por primera vez en la historia y siguiendo las directrices de la Secretaría de Energía, ambas empresas trabajamos de manera estrecha y coordinada para garantizarle a México un suministro de energía seguro y confiable. Señora Presidenta, atendiendo a sus instrucciones, la reestructuración de Petróleos Mexicanos está en curso. Estamos implementando procesos de reintegración vertical y horizontal, adelgazamiento administrativo, fortalecimiento de las tareas operativas, control presupuestal, racionalidad y eficiencia, austeridad republicana y rigurosa selección de inversiones. También implementamos procesos de seguridad, salud en el trabajo, cuidado ambiental, inclusión y desarrollo sostenible. Tenga usted la certeza de que aprovecharemos al máximo el nuevo marco jurídico para el fortalecimiento de la empresa en beneficio de mexicanas y mexicanos. Por último, quiero refrendar el compromiso de los trabajadores petroleros con el pueblo de México y el gobierno que usted encabeza. La fortaleza de Petróleos Mexicanos no solo radica en los recursos naturales, sino en los conocimientos, la experiencia, la capacidad y el compromiso de su gente. Gracias a la lealtad de empleados, técnicos, especialistas y directivos de incontables profesiones, Pemex ha logrado superar crisis, administraciones ineficientes y tentativas privatizadoras. Internamente, trabajamos para cerrar brechas, mejorar la colaboración, la comunicación y el trabajo en equipo, guiados por una idea: todos somos Pemex.
Agradezco el apoyo del Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana y a otros compañeros sindicalistas que con gran responsabilidad y compromiso se han sumado al esfuerzo que estamos realizando en favor de México. El camino que tenemos por delante sigue siendo desafiante, pero con ánimo y determinación trabajamos al límite de nuestras fuerzas. Con orgullo y responsabilidad podemos afirmar que Pemex está en la ruta correcta, consolidando un futuro de soberanía y bienestar para el pueblo de México. Cada barril de petróleo extraído, cada gota de gasolina producida y cada esfuerzo realizado dentro de esta noble empresa están dirigidos al bienestar de las familias mexicanas. Nuestro compromiso es inquebrantable: fortalecer a la empresa petrolera del pueblo de México, asegurar su viabilidad a corto y largo plazo y consolidar su papel como motor del desarrollo nacional. ¿Es cuánto, señora presidenta? En este momento, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, firmará el decreto por el que se expiden la Ley de la Empresa Pública del Estado de la Comisión Federal de Electricidad, Ley de la Empresa Pública del Estado de Petróleos Mexicanos, Ley del Sector Eléctrico, Ley del Sector Hidrocarburos, Ley de Planeación y Transición Energética, Ley de Biocombustibles, Ley de Geotermia y la Ley de la Comisión Nacional de Energía. Se reforman diversas disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Escuchemos el mensaje que dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenos días a todas, a todos. En especial, muchas gracias, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por estar con nosotros, no solamente por ser el hijo del gran general Lázaro Cárdenas, sino por ser un baluarte en la defensa de la soberanía nacional y la defensa de Pemex, nuestro petróleo y la electricidad para los mexicanos. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a la jefa de gobierno, Clara, a todos los compañeros y compañeras del gabinete, muchas gracias por su presencia, a los trabajadores y trabajadoras de Pemex, al dirigente sindical, muchas gracias por su presencia. El general Lázaro Cárdenas, uno de los mejores presidentes de México, dejó grandes legados, muchos. Uno de ellos, de los más importantes, fue la expropiación petrolera y la constitución de Petróleos Mexicanos. Un día después de la expropiación, el general Lázaro Cárdenas dijo: ayer se decretó la expropiación de las instalaciones industriales de las empresas petroleras que operan en el país. A las 22 horas de ayer, 18 de marzo,
dirigí en Palacio Nacional, decía el general Lázaro Cárdenas, un mensaje a la nación, participándole el paso trascendental que da el Gobierno de México, reivindicando la riqueza petrolera que explotaban las empresas extranjeras. He hablado al pueblo pidiendo su respaldo, no solo por la reivindicación de la riqueza petrolera, sino por la dignidad de México, que pretenden burlar los extranjeros que han obtenido grandes beneficios de nuestros recursos naturales y que abusan considerándose ajenos a los problemas del país. Con voluntad y un poco de sacrificio del pueblo para resistir los ataques de los intereses afectados, México logrará salir airoso. Y para ello confío, decía el general, en la comprensión y patriotismo de todos los mexicanos. Hoy podrá la nación fincar buena parte de su crédito en la industria del petróleo y desarrollar con amplitud su economía. Y así fue como la expropiación petrolera permitió el desarrollo del país hasta nuestros días. Tiempo después, el presidente López Mateos incluso prohibió en la Constitución los contratos de Pemex con empresas extranjeras y privadas. Sin embargo, a partir del periodo neoliberal, en 1982, y en particular a partir de 1988, año en el que debería de haber sido presidente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el fraude electoral no lo permitió, se impuso a contrapelo de la voluntad del pueblo de México un modelo de desarrollo que permaneció hasta el 2018, el periodo neoliberal, el oscuro periodo neoliberal en nuestro país. A partir de entonces, los gobiernos dilapidaron los recursos de la nación, vendieron las empresas públicas y dilapidaron también el petróleo y buscaron a toda costa la privatización y el desmantelamiento de Pemex. Ahí comenzó este deseo de privatización que en muchos momentos el pueblo de México se opuso al mismo. De aquella época a por lo menos el año 2000, se cambiaron diversas leyes. No pudo cambiarse la Constitución, pero cambiaron diversas leyes con el objetivo siempre de privatizar a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Un proceso privatizador que le hizo daño a Pemex y a la nación. Entre 2000 y 2012, durante los gobiernos panistas, prianistas deberíamos de decir, les tocó los precios más altos del petróleo del mundo. Fox administró por concepto de ingresos petroleros 335,000 millones de dólares y de excedente petrolero 10,000 millones de dólares entre 2004 y 2006. En 2007, otro presidente espurio, Calderón, recibió 12,000 millones de dólares por precios altos del petróleo y en 2008 16,000 millones de dólares. Entre el gobierno, no solamente recibieron todo ello, sino la pregunta es, ¿y dónde quedó ese recurso? Todos esos excedentes petroleros, producto además de la sobreexplotación de Cantarell, no quedaron absolutamente en nada. En media barda de la refinería de Tula. Entre el gobierno de Calderón y Peña, la deuda de Pemex creció al doble, hasta llegar a 106,000 millones de dólares, es decir, excedentes petroleros históricos
y al mismo tiempo endeudamiento de la empresa. Lo absurdo de esto es que, a pesar del endeudamiento, de los excedentes petroleros, bajó la producción en más de 400,000 barriles diarios y se abandonaron las refinerías de Pemex y, por supuesto, se desmanteló la industria petroquímica. Hubo escándalos de corrupción, como el caso de Overdrecht o los moches vinculados a la reforma del 2013. De ahí, después de todo esto, no es hasta 2013 que lograron cambiar la Constitución. Pomposamente dijeron que Pemex y CFE iban a ser empresas productivas del Estado, como si esto les diera mayor posibilidades de desarrollo. En realidad, un nuevo proceso de desmantelamiento de las empresas públicas. De ahí siguió la entrega de bloques completos de territorio nacional para la producción de petróleo de empresas privadas, que en realidad nunca produjeron. Lo único que hicieron fue aumentar sus valores en las bolsas de valores. Y nuevamente el desmantelamiento de Pemex. Lo bueno es que en 2018 el pueblo de México cambió la historia del país. Llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y comenzó la recuperación y el rescate de petróleos mexicanos. La empresa se desendeudó, hubo un desendeudamiento real de petróleos mexicanos y al mismo tiempo inició el aumento de su producción y la recuperación de la capacidad de refinación de petróleos mexicanos y al mismo tiempo la capacidad de producción de fertilizantes, otra de las empresas privatizadas que acabó por dejar de producir en México los fertilizantes. Ahí inició la recuperación de Pemex en 2018. Aumentó su producción a 1.8 millones de barriles diarios y el inicio de la soberanía energética en términos de los hidrocarburos. Al cierre del periodo del presidente López Obrador, se envió una reforma constitucional que nosotros incluso fortalecimos. En 2024 se aprobó una reforma constitucional que recupera a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas del Estado, es decir, es la reversión de la reforma del 2013 y la recuperación de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como empresas del pueblo de México. Se agregó algo en el artículo 28 constitucional, fundamental. Pemex y CFE no deben ser consideradas como monopolio. Eso significa que Pemex y CFE tienen preponderancia en la producción de petróleo, en la refinación y en la producción de electricidad. La esencia de la expropiación petrolera de 1938. El día de hoy, el mejor homenaje que podamos hacer al general Lázaro Cárdenas y al pueblo de México de entonces y de ahora es la publicación en el Diario Oficial de la Federación de todas las leyes secundarias asociadas a la recuperación de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Algo de lo más importante es que se recuperan verticalmente las empresas, es decir, lo que se hizo en 1992 de separar a Pemex con el objetivo de privatizarlo, comienza el día de hoy la integración vertical de Petróleos Mexicanos para fortalecer su eficiencia, su rendimiento y empresa pública del Estado mexicano y empresa del pueblo de México.
Quiero siempre agradecer a los trabajadores de Pemex. Sin los trabajadores de Pemex esta empresa no hubiera subsistido a pesar de todo el periodo neoliberal. Un aplauso grande a las y los trabajadores de Pemex, que son los que quiero terminar leyendo un discurso que ya había leído hace tiempo en un evento público. En el 2013, cuando inició el movimiento en contra de la privatización, leí un discurso en frente del hemiciclo a Juárez, donde hubo un evento, participó entonces el presidente López Obrador, todavía no era presidente, obviamente, que es un discurso de Silva Herzog, de don Jesús Silva Herzog. Como alto funcionario de Pemex, don Jesús Silva Herzog fue el encargado de comprar y abanderar el primer barco de la flota petrolera mexicana. Le puso por nombre Cerro Azul, pues así se llamó un yacimiento muy productivo. El 21 de enero de 1940, pronunció un encendido discurso en Tampico frente a los marineros que habían traído el barco desde Alabama, comprado a los noruegos. Los marineros mexicanos lo trajeron pese a que nunca habían operado una embarcación con motores diésel. Tras algunas indicaciones que le dieron mediante intérpretes, los mexicanos se hicieron a la mar. Lo que sigue es una parte de las palabras que Silva Herzog pronunció en aquella ocasión. Es indudable que uno de los acontecimientos de mayor trascendencia en la historia de México ha sido la expropiación de las compañías petroleras, puesto que ello ha significado el principio de nuestra libertad económica. Claro está que la expropiación de los bienes de las empresas, que durante cerca de 40 años explotaron el subsuelo de México y al trabajador petrolero, ha traído como inevitable consecuencia una lucha dura y enconada. Pero no hay que olvidar que un pueblo no conquista su libertad pidiéndola por favor a sus explotadores, sino luchando con decisión, constancia y valentía. Y aquí estamos, ahora en la cubierta de este barco, estamos en actitud de lucha. Aquí estamos para contestar con hechos objetivos a las noticias calumniosas que hacen publicar en ciertos periódicos los destacados de adentro y los mercaderes de afuera, mercaderes sin patria y sin ideal. Aquí estamos, decía don Jesús Silva Herzog, respondiendo a la calumnia con la adquisición de este barco, con hechos constructivos. Aquí estamos dando un mentiz irrefutable a quienes han hablado y hablan todavía de la incapacidad de los mexicanos para manejar la industria petrolera. Aquí estamos hoy, como hemos estado ayer y como estaremos mañana, siempre alertas para defender los legítimos y sagrados intereses de México. Cerro Azul se llama desde ahora este barco, nombre simbólico. Así se llama uno de los pozos más productivos que jamás hayan existido en el mundo. Así se llama un pozo de maravilla que ha producido millones y millones de barriles de petróleo y millones de pesos que hasta hace poco nunca fueron para beneficio de los mexicanos. Millones y millones de pesos o dólares que han ido a parar a los bolsillos de los magnates petroleros que viven en tierra extranjera y que ahora con las riquezas extraídas del subsuelo nuestro y el trabajo de los nuestros pagan la campaña de informaciones falsas en contra del gobierno y el pueblo de México. ¿Y qué es, cabe preguntarse, decía don Jesús Silva Herzog,
en esta hora solemne, ¿qué es lo que ha quedado en nuestro país de esos millones y millones de pesos que produjo Cerro Azul? Salarios mezquinos, impuestos más mezquinos todavía, centenares de enfermos víctimas del paludismo y centenares de muertos víctimas también de enfermedades. Termina él diciendo: nuestra senda está iluminada por 3 luces deslumbrantes: la luz de la razón, la luz de la justicia y la luz de la verdad. Y por esa senda marcharemos a la conquista definitiva de nuestro porvenir, como pueblo libre y fuerte, como pueblo que sabrá dejar honda huella constructiva y creadora en los destinos de la humanidad. Así que, mexicanas, mexicanos, trabajadores, trabajadoras petroleros, amigos y amigas, aquí estamos, por voluntad del pueblo de México, recuperando las empresas del pueblo y de la nación, recuperando soberanía, dignidad, esperanza y porvenir. ¡Que viva el general Lázaro Cárdenas! ¡Que viva Pemex! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Finaliza esta ceremonia con los honores a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. La Presidenta de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. Se agradece la asistencia de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, así como de las y los funcionarios e invitados que la acompañaron. Que tengan todas y todos un excelente día.